«¡Mata a ese gladiador!», gritó la multitud con una ferocidad que hacía temblar los cimientos del Coliseo romano. Era el año 186 después de Cristo, y el sol de la tarde se filtraba a través de las gradas abarrotadas, iluminando las caras sedientas de sangre de más de 50.000 espectadores. El rugido ensordecedor se alzaba como una ola gigantesca que chocaba contra las paredes de mármol del anfiteatro más grandioso del mundo. En el centro de la arena, cubierta de arena dorada que ya comenzaba a mancharse de rojo, se encontraba Marcus Aurelius Maximus, un gladiador de origen hispano que había llegado a Roma como esclavo tras la conquista de su tierra natal. Sus músculos bronceados brillaban bajo el sol implacable, y las cicatrices que decoraban su torso contaban la historia de cientos de combates anteriores. En sus manos sostenía una gladius romana, la espada corta que había sido su compañera fiel durante 5 largos años de lucha en la arena. Frente a él, jadeando y con la armadura destrozada, yacía Quintus Fabius, uno de los gladiadores más temidos de Roma. La sangre brotaba de una herida profunda en su costado, y sus ojos, que una vez habían infundido terror en el corazón de sus enemigos, ahora mostraban la resignación de quien sabe que su final ha llegado. La multitud había dictado su sentencia: muerte. Marcus alzó su espada, preparándose para el golpe final, que le otorgaría una victoria más en su cuenta personal. Sus ojos se dirigieron hacia el palco imperial, buscando la señal definitiva del emperador Cómodo, hijo del gran Marco Aurelio, quien había heredado no solo el trono, sino también una sed insaciable por los juegos sangrientos. Pero antes de que pudiera encontrar los ojos del emperador, su mirada se cruzó con la de una mujer que destacaba entre la multitud aristocrática. Sentada en la sección reservada para los patricios más influyentes de Roma, se encontraba Livia Drusila Máxima, sobrina del senador más poderoso del imperio y una de las mujeres más respetadas de la alta sociedad romana. Livia no gritaba como los demás, sus labios permanecían sellados, y en sus ojos color avellana no había sed de sangre, sino algo completamente diferente: compasión. Era una mujer de unos 25 años, de belleza serena pero imponente, vestida con una estola de seda púrpura que indicaba su alto rango social. Sus cabellos oscuros estaban recogidos en un elaborado peinado adornado con perlas, y su porte reflejaba la educación refinada que había recibido desde la infancia. Había algo en la forma en que observaba la escena que inquietaba a Marcus. Mientras todos los demás espectadores se deleitaban con la violencia, ella parecía estar viviendo una lucha interna. Sus manos, elegantemente adornadas con anillos de oro, se aferraban a los pliegues de su vestido, y Marcus pudo notar cómo su respiración se había vuelto irregular. La multitud seguía gritando: «¡Muerte! ¡Muerte! ¡Muerte!». El coro macabro resonaba por todo el Coliseo, y Marcus sabía que no tenía opción. En el mundo de los gladiadores, desobedecer la voluntad del pueblo y del emperador equivalía a firmar su propia sentencia de muerte. Había visto a otros gladiadores ser ejecutados por mostrar misericordia cuando no se les había otorgado el perdón oficial. Quintus Fabius lo miró desde el suelo. Sus labios se movían en lo que parecía ser una oración silenciosa a los dioses. El gladiador herido había aceptado su destino, como era la tradición romana. Morir con honor en la arena era preferible a una vida de vergüenza. Marcus alzó nuevamente su espada, el acero brillando bajo la luz del sol. El momento había llegado. La multitud contuvo la respiración por un instante, anticipando el golpe final que sellaría el espectáculo de la tarde. Pero justo en ese momento crucial, cuando la hoja estaba a punto de descender sobre el cuello de Quintus Fabius, algo extraordinario sucedió. Livia Drusila Máxima se puso de pie con una elegancia que cortó el aire como una navaja. Su movimiento fue tan fluido y decidido que inmediatamente captó la atención no solo de Marcus, sino de todos los que estaban cerca de ella. El silencio que siguió al gesto de Livia fue tan abrupto que parecía imposible. 50.000 voces que rugían sedientas de sangre se desvanecieron como si un hechizo hubiera caído sobre el Coliseo. Los ojos de todos los presentes se dirigieron hacia la noble figura que se alzaba desafiante en el palco patricio.
su silueta recortada contra el cielo azul de Roma como una estatua de mármol que hubiera cobrado vida. Marcus Aurelius Maximus sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Su espada, que segundos antes estaba lista para segar la vida de Quintus Fabius, ahora temblaba ligeramente en su mano. Nunca en sus 5 años como gladiador había experimentado algo así. La arena, ese lugar donde solo existían 2 opciones, matar o morir, se había transformado en un espacio suspendido entre el cielo y la tierra. Livia extendió su brazo derecho hacia la arena, y con un gesto que desafió todas las convenciones sociales de su época, desplegó un pañuelo de seda blanca que ondeó como una bandera de rendición en el aire cálido de la tarde romana. Pero no era rendición lo que expresaba su rostro, era determinación pura, una resolución que parecía brotar desde lo más profundo de su alma aristocrática. «Pollice verso», gritó con una voz clara y melodiosa que resonó por todo el anfiteatro. Había otorgado el perdón, la misericordia que solo los emperadores y los ciudadanos más influyentes tenían el poder de conceder. Pero lo había hecho una mujer, y no cualquier mujer, sino una patricia cuya palabra tenía peso incluso entre los senadores más poderosos de Roma. El emperador Cómodo, que hasta ese momento había observado el espectáculo desde su palco dorado, con la expresión aburrida de quien había visto demasiada sangre derramada, se irguió en su trono con una mezcla de sorpresa e irritación. Sus ojos, pequeños y crueles, se fijaron en Livia con una intensidad que hubiera hecho temblar a cualquier otro ciudadano romano. El emperador no estaba acostumbrado a que desafiaran su autoridad, y mucho menos una mujer, por muy noble que fuera su linaje. «¿Qué significa esto?», murmuró Cómodo entre dientes, su voz apenas audible para sus consejeros más cercanos. El emperador tenía el rostro enrojecido por la ira y sus manos se aferraban a los brazos de su trono imperial con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. Pero Livia no se inmutó. Mantenía su posición, el pañuelo blanco flameando en su mano como un desafío directo a la sed de sangre que había dominado el espectáculo. Su rostro, sereno pero decidido, mostraba una valentía que trascendía las barreras del género y la clase social. En sus ojos brillaba algo que Marcus reconoció inmediatamente, la misma llama indomable que él había visto en los ojos de los guerreros más valientes que había enfrentado. La multitud comenzó a murmurar, un rumor que crecía como el rugido distante de una tormenta que se aproxima. Algunos espectadores gritaban su desacuerdo, exigiendo sangre con renovada ferocidad. «Es una mujer, no tiene derecho», vociferaba un comerciante desde las gradas superiores. «Que muera el gladiador como lo ordena Roma», agregaba otro. Pero había algo más en el ambiente, algo que Marcus podía sentir como un cambio en el viento. No todos los presentes apoyaban la sed de sangre. En diferentes secciones del Coliseo, especialmente entre las mujeres de la clase patricia y algunos filósofos estoicos que frecuentaban los juegos, comenzaron a alzarse otras voces, voces que apoyaban el gesto de misericordia de Livia. «La dama ha hablado», gritó un senador anciano desde el palco noble. «Respetemos su palabra». Su voz, aunque temblorosa por la edad, llevaba el peso de décadas de experiencia política en Roma. Marcus miró nuevamente a Quintus Fabius, quien yacía en la arena observando la escena con una mezcla de asombro y esperanza. El gladiador herido había levantado ligeramente la cabeza, y en sus ojos se podía ver cómo la llama de la vida se reavivaba ante la posibilidad inesperada de la supervivencia. El momento se había convertido en algo mucho más grande que un simple combate de gladiadores. Se había transformado en una batalla de voluntades, una confrontación entre la tradición brutal de Roma y una nueva forma de pensar que comenzaba a emerger en algunos sectores de la sociedad romana. Livia había plantado una semilla de desafío que amenazaba con cambiar no solo el destino de un gladiador, sino la percepción misma de lo que significaba ser noble en el Imperio Romano. La tensión en el aire era tan densa que se podía cortar con una espada. Marcus sintió como si estuviera parado en el filo de una navaja, balanceándose entre 2 mundos. El mundo brutal donde había aprendido a sobrevivir, y un mundo nuevo que Livia parecía estar creando con su simple pero poderoso gesto,
El emperador Cómodo se levantó de su trono con un movimiento brusco que hizo temblar las joyas doradas que adornaban su túnica imperial. Su rostro, normalmente pálido por las largas horas que pasaba en los palacios alejado del sol romano, ahora estaba rojo de ira. Los músculos de su mandíbula se tensaron mientras observaba el desafío directo que Livia Drusila Máxima había lanzado contra su autoridad suprema. «¡Silencio!», rugió el emperador, su voz amplificada por la acústica perfecta del Coliseo. El eco de su grito rebotó contra las paredes de mármol y piedra, creando un efecto que hizo que su autoridad se sintiera omnipresente. Gradualmente, el murmullo de la multitud se fue apagando hasta que solo quedó un silencio pesado y expectante. Marcus Aurelius Maximus permanecía inmóvil en el centro de la arena, su espada aún alzada, pero ya sin la certeza que había tenido momentos antes. El sudor corría por su frente bronceada, no tanto por el esfuerzo del combate, sino por la tensión del momento histórico que se estaba desarrollando ante sus ojos. Había participado en cientos de luchas, pero nunca había sido testigo de algo así. Cómodo caminó hasta el borde de su palco imperial, sus sandalias doradas resonando contra el suelo de mármol. Llevaba una toga púrpura bordada con hilos de oro que representaban escenas de sus supuestas victorias militares. Aunque todos en Roma sabían que el emperador prefería la comodidad del palacio a los campos de batalla. Su corona de laureles dorados reflejaba la luz del sol vespertino, creando un halo que contrastaba dramáticamente con la sombra oscura que su presencia proyectaba sobre el evento. «Noble Livia Drusila Máxima», pronunció el nombre de la mujer con una frialdad que helaba la sangre. «Parece que has olvidado tu lugar en el orden natural de Roma». Su voz, aunque controlada, llevaba una amenaza implícita que cualquier ciudadano romano reconocería inmediatamente. Pero Livia no se amilanó. Con una gracia que solo años de educación patricia podían otorgar, dio un paso adelante hacia el borde de su propio palco, acercándose más al emperador. Su movimiento fue tan elegante y decidido que parecía una danza coreografiada por los dioses mismos. El pañuelo blanco seguía ondeando en su mano, un símbolo de misericordia que ahora se había convertido en estandarte de rebeldía. «Emperador Cómodo», respondió con una voz clara que llevaba siglos de linaje noble. «No he olvidado mi lugar. Lo he encontrado». Sus palabras resonaron por todo el anfiteatro, con una fuerza que sorprendió incluso a aquellos que la conocían personalmente. Un murmullo de asombro recorrió las gradas. Nunca antes una mujer había desafiado tan abiertamente al emperador en público, y mucho menos en el Coliseo, el símbolo más poderoso del dominio romano. Los senadores en el palco noble intercambiaron miradas nerviosas, algunos abanicándose compulsivamente para combatir el calor repentino que sentían más por la tensión que por el clima. Marcus observaba fascinado cómo se desarrollaba este duelo verbal entre dos titanes de la sociedad romana. Por un lado, Cómodo, representando el poder absoluto e indiscutible del imperio. Por el otro, Livia, encarnando una fuerza nueva que él no sabía definir, pero que podía sentir en cada fibra de su ser. El gladiador herido, Quintus Fabius, había logrado incorporarse parcialmente, apoyándose en un codo mientras observaba la escena con ojos que reflejaban una mezcla de esperanza y terror. Sabía que su destino se estaba decidiendo en esos momentos, pero también entendía que estaba presenciando algo mucho más grande que su propia supervivencia. Cómodo apretó los puños, y por un momento pareció que iba a ordenar la ejecución inmediata, no solo del gladiador, sino también de la propia Livia. Los pretorianos que custodiaban el palco imperial se tensaron, preparándose para cualquier orden que pudiera emanar de los labios de su emperador. «El pueblo de Roma ha hablado», continuó Cómodo, extendiendo sus brazos hacia las multitudes que abarrotaban las gradas. «Exigen sangre, y es mi deber como emperador darles lo que merecen. Esta es la tradición que ha hecho grande a nuestro imperio». Pero Livia tenía preparada su respuesta. Con un movimiento fluido, se quitó uno de sus brazaletes de oro, una pieza exquisita decorada con esmeraldas que había pertenecido a su abuela materna, una mujer legendaria en los círculos aristocráticos de Roma por su sabiduría y su influencia política. «Pueblo de Roma», gritó Livia dirigiéndose directamente a las multitudes,
ignorando completamente la jerarquía protocolar que exigía que todas las comunicaciones pasaran a través del emperador. ¿Acaso hemos perdido nuestra capacidad de mostrar misericordia? Nos hemos vuelto tan salvajes que solo encontramos placer en la muerte. Sus palabras causaron un efecto electrizante. En diferentes secciones del Coliseo, especialmente entre las mujeres y los ciudadanos más educados, comenzaron a alzarse voces de apoyo. «La dama tiene razón», gritó una matrona desde las gradas medias. «Roma debe ser grande no solo en guerra, sino también en misericordia». La reacción de la multitud creó una división visible en el Coliseo que Marcus nunca había presenciado. Por primera vez en la historia del anfiteatro, los 50.000 espectadores no hablaban con una sola voz. La arena se había convertido en el epicentro de una batalla ideológica que amenazaba con resquebrajar los cimientos mismos de la sociedad romana. En las gradas superiores, donde se congregaba la plebe, los gritos pidiendo sangre se intensificaron. «¡Muerte al gladiador!», rugían con una ferocidad renovada, como si la oposición de Libia hubiera encendido aún más su sed de violencia. Agitaban sus puños al aire, y algunos comenzaron a arrojar frutas podridas y monedas hacia la arena en señal de protesta. Pero en las secciones medias y nobles, algo extraordinario estaba sucediendo. Las mujeres patricias, inspiradas por el valor de Libia, comenzaron a ponerse de pie una tras otra. Sus estolas de colores brillantes crearon un mosaico de resistencia que se extendía como una ola por las gradas aristocráticas. Flavia Domitila, esposa del cónsul Nerva, se alzó con su pañuelo blanco en alto. Claudia Pulchra, hija del prefecto urbano, la siguió inmediatamente. Una tras otra, las mujeres más influyentes de Roma estaban tomando posición. Marcus sintió como si estuviera presenciando el nacimiento de algo nuevo en el mundo. Su mano, que sostenía la gladius, comenzó a temblar no de miedo, sino de una emoción que no sabía nombrar. Durante años había luchado en esta arena creyendo que solo existían dos opciones: matar o morir. Ahora, por primera vez, vislumbraba una tercera posibilidad que jamás había considerado. El emperador Cómodo observaba la rebelión femenina con una mezcla de incredulidad y rabia que deformaba sus facciones imperiales. Sus consejeros se acercaron rápidamente a su oído, susurrando palabras urgentes que Marcus no podía escuchar pero cuya naturaleza podía imaginar. Estaban advirtiendo al emperador sobre las implicaciones políticas de ejecutar públicamente a las mujeres más prominentes de Roma. «¡Basta!», volvió a rugir Cómodo, pero esta vez su voz llevaba una nota de desesperación que antes no había estado presente. «Soy el emperador de Roma, heredero del divino Marco Aurelio, y mi palabra es ley absoluta en este imperio». Livia dio otro paso adelante, y esta vez su movimiento fue seguido por al menos 20 mujeres nobles que se acercaron al borde de sus respectivos palcos. Era una demostración de poder colectivo que Roma nunca había visto. El simbolismo era devastador. Las madres, esposas e hijas de los hombres más poderosos del imperio estaban desafiando abiertamente la autoridad imperial. «¿Emperador?», respondió Livia con una voz que ahora llevaba la fuerza de todas las mujeres que la apoyaban. «Tu abuelo adoptivo, el gran Marco Aurelio, enseñó que la verdadera grandeza de un líder se mide no por su capacidad de destruir, sino por su sabiduría para construir. ¿Acaso has olvidado las enseñanzas estoicas que deberían guiar tu reinado?». La mención de Marco Aurelio fue un golpe maestro. El emperador filósofo había sido adorado por el pueblo romano, y su memoria seguía siendo sagrada incluso años después de su muerte. Comparar implícitamente a Cómodo con su predecesor, sugiriendo que había traicionado sus principios, era tanto un desafío como una lección de historia pública. Marcus observó cómo el rostro del emperador pasaba por una serie de emociones contradictorias. La ira seguía presente, pero ahora se mezclaba con algo parecido a la incertidumbre. Cómodo había heredado el trono, pero no la sabiduría ni el respeto natural que había caracterizado a Marco Aurelio. Esta comparación pública lo colocaba en una posición extremadamente vulnerable. Quintus Fabius, aprovechando que la atención estaba centrada en el duelo verbal entre Livia y el emperador, logró sentarse completamente. La sangre había dejado de brotar de su herida, y aunque estaba débil,
Sus ojos brillaban con una esperanza renovada. Murmuró una oración silenciosa a Minerva, la diosa de la sabiduría, pidiendo que prevaleciera la inteligencia sobre la brutalidad. La tensión había alcanzado un punto crítico cuando uno de los senadores más ancianos y respetados de Roma, Gaius Cassius Longinus, se levantó lentamente de su asiento en el palco noble. Su movimiento fue deliberado y ceremonioso, y cuando habló, su voz llevaba el peso de décadas de experiencia política y militar. «Ciudadanos de Roma», proclamó con una autoridad que incluso el emperador no se atrevía a desafiar directamente, «hemos venido aquí hoy a presenciar un espectáculo de valor y destreza, y eso es exactamente lo que hemos visto». Hizo una pausa dramática, permitiendo que sus palabras resonaran por todo el anfiteatro. «Hemos visto el valor del gladiador Marcus Aurelius Maximus en combate, pero también hemos sido testigos de un tipo diferente de coraje, el valor moral de nuestras nobles damas». El anciano senador extendió su brazo hacia Livia en un gesto de reconocimiento que electrificó a la multitud. Era un respaldo político de enorme importancia, y todos los presentes entendieron inmediatamente sus implicaciones. Si los senadores comenzaban a apoyar la posición de las mujeres nobles, el emperador se encontraría en una situación política extremadamente delicada. El respaldo del senador Gaius Cassius Longinus desató una reacción en cadena que transformó completamente la dinámica del Coliseo. Como si hubieran estado esperando una señal, otros senadores de edad avanzada comenzaron a ponerse de pie, uno tras otro, creando una ola de togas blancas que se extendía por toda la sección noble del anfiteatro. Estos hombres, veteranos de innumerables batallas políticas y militares, entendían perfectamente las corrientes subterráneas que movían el poder en Roma. Marcus Aurelius Maximus observaba fascinado cómo el destino de un simple gladiador se había convertido en el catalizador de lo que parecía ser una revolución silenciosa. Su entrenamiento le había enseñado a leer los campos de batalla, y lo que veía desarrollándose ante sus ojos era exactamente eso. Una batalla, pero librada con palabras, gestos y símbolos, en lugar de espadas y escudos. El emperador Cómodo se encontraba ahora en una posición que jamás había anticipado. Su rostro, habitualmente pálido por las largas horas pasadas en los palacios imperiales, ahora mostraba un color rojizo que revelaba tanto su ira como su creciente desesperación. Los músculos de su cuello se tensaron mientras intentaba procesar la magnitud del desafío que enfrentaba. No era simplemente la rebeldía de una mujer noble. Era una coalición de las fuerzas más poderosas de Roma, las matronas patricias y el Senado anciano. «Senadores», dijo Cómodo, intentando recuperar el control de la situación con un tono que pretendía sonar imperial, pero que traicionaba su nerviosismo. «Recordad que el pueblo de Roma ha venido aquí esperando sangre. Es nuestro deber como líderes del imperio darles lo que esperan y merecen». Pero el anciano Cassius no se amilanó. Con movimientos lentos pero dignos, caminó hasta el borde de su palco, y su voz, aunque debilitada por la edad, resonó con una autoridad que había sido forjada en décadas de servicio al imperio. «Emperador», respondió con una cortesía formal que apenas ocultaba su desafío, «el pueblo de Roma no vino aquí solo en busca de muerte, vino en busca de grandeza, de espectáculo, de emociones que eleven el espíritu humano. Y eso es exactamente lo que han recibido hoy. Han sido testigos de un combate magnífico entre dos guerreros hábiles, y ahora están presenciando algo aún más extraordinario. Un debate sobre los valores que definen nuestra civilización». Las palabras del senador cayeron sobre la multitud como semillas en tierra fértil. En diferentes secciones del anfiteatro, especialmente entre los ciudadanos más educados y los veteranos militares que habían servido bajo Marco Aurelio, comenzaron a escucharse murmullos de aprobación. Estos hombres recordaban los ideales estoicos que habían guiado al emperador filósofo, y la comparación implícita con el reinado actual de Cómodo no pasaba desapercibida. Livia aprovechó este momento de vacilación imperial para dar un paso más en su estrategia. Con un gesto que demostró tanto su inteligencia política como su valentía personal, se dirigió directamente a Marcus, el gladiador que permanecía inmóvil en el centro de la arena. «Marcus Aurelius Maximus», gritó,
y el uso de su nombre completo resonó por todo el Coliseo como un rayo. «Llevas el nombre del más grande de nuestros emperadores. Dime, ¿qué haría Marco Aurelio en tu lugar?» La pregunta fue devastadora en su simplicidad y su poder simbólico. Al invocar directamente al emperador filósofo y conectarlo con el gladiador a través del nombre compartido, Livia había creado un puente conceptual que elevaba el momento más allá de una simple decisión sobre vida o muerte. Marcus sintió como si un rayo hubiera atravesado su cuerpo. Durante 5 años había luchado usando el nombre que sus captores romanos le habían asignado, pero nunca había reflexionado profundamente sobre su significado. Marco Aurelio había sido el emperador que había intentado humanizar el imperio, que había escrito sobre la virtud, la compasión y la sabiduría. ¿Cómo podía alguien que llevaba su nombre perpetuar simplemente el ciclo de violencia sin cuestionarlo? El gladiador miró hacia Quintus Fabius, quien yacía en la arena observándolo con ojos que reflejaban una mezcla de esperanza y resignación. Luego alzó la vista hacia Livia, cuyo rostro mostraba una confianza serena que contrastaba dramáticamente con la agitación que se había apoderado del resto del anfiteatro. «Noble dama», respondió Marcus con una voz que sorprendió a todos los presentes por su claridad y su fuerza. Marco Aurelio habría elegido la misericordia sobre la venganza, la sabiduría sobre la brutalidad, la construcción sobre la destrucción. Sus palabras resonaron por todo el Coliseo como el sonido de una campana de bronce. Era la primera vez en la historia del anfiteatro que un gladiador participaba activamente en un debate filosófico y político, transformándose de simple entretenimiento en un actor con voz propia en el drama que se desarrollaba. La multitud había quedado completamente silenciosa, absorta en la intensidad del momento. Incluso aquellos que habían gritado pidiendo sangre parecían hipnotizados por la magnitud de lo que estaban presenciando. No era solo un combate de gladiadores, se había convertido en un momento definitorio que cuestionaba los fundamentos mismos de la sociedad romana. El silencio que siguió a las palabras de Marcus fue tan profundo que se podía escuchar el viento susurrando entre las columnas del Coliseo. Por primera vez en la historia del anfiteatro más grandioso del mundo, un esclavo gladiador había citado la filosofía de un emperador, y sus palabras habían resonado con tal fuerza que habían silenciado a 50.000 espectadores. Cómodo sintió como si el suelo de mármol se tambaleara bajo sus pies imperiales. La situación había evolucionado más allá de cualquier precedente conocido en la historia romana. No solo enfrentaba la rebelión de las mujeres nobles y el desafío velado del Senado, sino que ahora, un simple gladiador había invocado la memoria de su predecesor más venerado para cuestionar implícitamente su autoridad. Marcus bajó lentamente su espada hasta que la punta tocó la arena dorada del anfiteatro. El gesto fue simple, pero cargado de un simbolismo que todos los presentes comprendieron inmediatamente. No estaba rindiendo sus armas por cobardía. Estaba haciendo una declaración de principios que trascendía las reglas brutales de la arena. Quintus Fabius, el gladiador herido, observaba la escena con ojos que brillaban no solo por la esperanza de supervivencia, sino por algo mucho más profundo: el reconocimiento de estar presenciando un momento histórico. Con gran esfuerzo, logró incorporarse hasta quedar sentado en la arena, y aunque su voz era débil por la pérdida de sangre, habló con una claridad que sorprendió a todos los presentes. «Ciudadanos de Roma», dijo Quintus, dirigiéndose directamente a la multitud, con una audacia que jamás había mostrado un gladiador derrotado. «He luchado en esta arena durante 7 años. He derramado mi sangre y la de otros por vuestro entretenimiento. Pero hoy he aprendido algo nuevo, que el verdadero valor no siempre se mide por la capacidad de dar muerte, sino por la sabiduría de preservar la vida cuando es posible hacerlo con honor». Sus palabras causaron un efecto sísmico en el anfiteatro. Los gladiadores eran considerados entretenimiento viviente, objetos cuyo único propósito era proporcionar espectáculo a las masas. Que uno de ellos hablara con tal elocuencia y dignidad filosófica desafiaba todas las concepciones establecidas sobre su naturaleza y su lugar en la sociedad romana. Livia sintió una oleada de emoción que amenazó con abrumarla.
Su gesto inicial de misericordia había desatado fuerzas que ni ella misma había anticipado completamente. Lo que había comenzado como un impulso compasivo se había transformado en un movimiento que cuestionaba los fundamentos mismos de la estructura social romana. En el palco imperial, los consejeros de Cómodo se agruparon a su alrededor como buitres, susurrando urgentemente en sus oídos. Marcus podía ver sus rostros tensos y sus gestos agitados, aunque no podía escuchar sus palabras. Era evidente que estaban advirtiendo al emperador sobre las implicaciones políticas de la situación, probablemente sugiriéndole diferentes cursos de acción que podrían ayudarle a recuperar el control. Pero la iniciativa ya no estaba en manos del emperador. En las gradas nobles, las mujeres patricias habían comenzado a cantar suavemente un himno que Marcus reconoció como una antigua melodía dedicada a Minerva, la diosa de la sabiduría. Sus voces, entrenadas desde la infancia en las artes musicales, crearon una armonía que se alzó sobre el anfiteatro como una oración audible. El canto se extendió gradualmente a otras secciones del Coliseo. Los veteranos militares que habían servido bajo Marco Aurelio se unieron con sus voces roncas pero firmes. Los comerciantes y artesanos de las gradas medias, muchos de los cuales habían prosperado durante el reinado del emperador filósofo, añadieron sus propias voces al coro creciente. Era un momento de comunión espiritual que transformaba el anfiteatro de un lugar de muerte en un templo de reflexión colectiva. Marcus sintió como si estuviera parado en el epicentro de una transformación que trascendía su propia comprensión. La arena, que había sido testigo de miles de muertes, ahora vibraba con una energía completamente diferente. El emperador Cómodo, enfrentado a esta demostración de poder popular que escapaba completamente a su control, tomó una decisión que reveló tanto su desesperación como su malicia innata. Con un gesto brusco, hizo una señal a los pretorianos que custodiaban su palco. «Si el pueblo de Roma ha perdido el apetito por la justicia tradicional», gritó con una voz que pretendía sonar autoritaria pero que traicionaba su creciente pánico, «entonces quizás sea necesario recordarles por qué soy su emperador». Los pretorianos, soldados de élite entrenados para obedecer sin cuestionamiento, comenzaron a moverse hacia las escaleras que conducían a la arena. Sus armaduras brillaban bajo el sol vespertino, y el sonido metálico de sus pasos resonaba ominosamente contra la melodía del himno que continuaba elevándose desde las gradas. Marcus entendió inmediatamente la implicación. El emperador estaba preparado para usar la fuerza militar para imponer su voluntad, convirtiendo el Coliseo en un campo de batalla literal en lugar de simbólico. La situación había alcanzado un punto de no retorno, y todas las decisiones que se tomaran en los próximos momentos determinarían no solo el destino de dos gladiadores, sino posiblemente el curso futuro del Imperio Romano. El sonido de las sandalias militares de los pretorianos resonando contra los escalones de mármol del Coliseo creó un ritmo siniestro que contrastaba dramáticamente con el himno sagrado que aún se alzaba desde las gradas. Marcus Aurelius Maximus observó cómo los soldados de élite del emperador descendían hacia la arena con la precisión mecánica de una máquina de guerra bien engrasada. Eran 8 pretorianos en total, sus armaduras doradas reluciendo bajo el sol de la tarde como si fueran dioses de la muerte descendiendo del Olimpo. Livia Drusila Máxima sintió cómo su corazón se aceleraba ante la escalada de violencia que estaba presenciando. Lo que había comenzado como un gesto de misericordia hacia un gladiador herido, ahora amenazaba con convertirse en una masacre que podría incluir no solo a los combatientes en la arena, sino a cualquier ciudadano que se hubiera atrevido a desafiar la autoridad imperial. Sus manos se aferraron con más fuerza al pañuelo blanco que aún ondeaba en el aire, transformándolo de símbolo de misericordia en bandera de resistencia. En el palco noble, el anciano senador Gaius Cassius Longinus se irguió con una dignidad que desafiaba tanto su edad avanzada como la amenaza implícita que representaban los pretorianos en movimiento. Con una voz que había aprendido a proyectarse en los foros más ruidosos de Roma, se dirigió directamente al emperador con una autoridad que décadas de servicio público le habían otorgado. «Emperador Cómodo», declaró con una solemnidad que hizo que incluso los pretorianos titubearan momentáneamente en su descenso.
¿Acaso pretendes manchar el sagrado suelo del Coliseo con la sangre de ciudadanos romanos desarmados? ¿Es esta la gloria que deseas que asocien con tu reinado? La pregunta resonó por todo el anfiteatro con la fuerza de un desafío directo a la legitimidad imperial. Los senadores, que habían permanecido sentados hasta ese momento, comenzaron a ponerse de pie uno tras otro, creando una demostración de solidaridad política que no tenía precedentes en la historia del imperio. Era una jugada arriesgada, que podría resultar en su propia destrucción, pero también representaba la última línea de defensa de las instituciones republicanas que aún sobrevivían dentro del sistema imperial romano. Marcus sintió cómo la situación se transformaba a su alrededor con una velocidad que desafiaba su capacidad de procesamiento. En cuestión de minutos, había pasado de ser un simple gladiador a punto de ejecutar a un oponente derrotado, a convertirse en el catalizador involuntario de lo que parecía ser una crisis constitucional del Imperio Romano. La gladius en su mano ya no era solo un arma de combate. Se había transformado en un símbolo del poder de decisión entre la vida y la muerte, entre el orden establecido y la posibilidad de cambio. Quintus Fabius, a pesar de su estado debilitado, logró ponerse de pie con gran esfuerzo. Su armadura dañada colgaba de su cuerpo como los jirones de una bandera de batalla, pero su postura irradiaba una dignidad que trascendía su condición de esclavo gladiador. Con voz clara, se dirigió a la multitud que observaba con una mezcla de fascinación y terror el drama que se desarrollaba ante sus ojos. «Pueblo de Roma», gritó Quintus, y su voz llevaba la fuerza de la convicción absoluta. «Durante años hemos derramado nuestra sangre para vuestro entretenimiento, creyendo que era nuestro destino inevitable. Pero hoy hemos aprendido que incluso los esclavos pueden elegir cómo enfrentar su destino con honor». La declaración del gladiador herido causó un efecto electrizante en las gradas populares. Muchos de los espectadores de clase baja eran ellos mismos esclavos liberados o descendientes de esclavos, y las palabras de Quintus resonaron en sus corazones con una fuerza que los sorprendió a ellos mismos. Por primera vez en la historia del Coliseo, comenzaron a escucharse gritos de apoyo dirigidos no hacia la muerte de un gladiador, sino hacia su preservación. Los pretorianos habían llegado finalmente al nivel de la arena, formando un semicírculo amenazante alrededor de Marcus y Quintus. Sus cascos dorados brillaban como coronas malignas, y las puntas de sus lanzas apuntaban hacia los dos gladiadores con una precisión mortal que no dejaba lugar a dudas sobre sus intenciones. El líder del destacamento, un centurión veterano con cicatrices que hablaban de décadas de servicio militar, esperaba la orden final del emperador para iniciar la ejecución. Pero en ese momento crítico, cuando la violencia parecía inevitable, sucedió algo completamente inesperado. Desde la sección reservada para los sacerdotes y augures del Estado romano, se alzó una voz que cortó el aire como una espada sagrada. Era el Pontifex Maximus, el sumo sacerdote de Roma, un anciano venerable cuya autoridad religiosa rivalizaba con la del propio emperador en ciertos aspectos de la vida romana. «Ciudadanos de Roma», proclamó con una voz que parecía emanar de las profundidades de la tradición religiosa milenaria. «Los dioses nos han enviado una señal que no podemos ignorar. Hoy hemos sido testigos de algo extraordinario, la manifestación de la virtud romana en su forma más pura. La misericordia, la sabiduría, el valor moral. Estas son las cualidades que hicieron grande a nuestro imperio, no la sed ciega de sangre». El peso religioso de estas palabras era incalculable en una sociedad donde los dioses participaban activamente en todos los aspectos de la vida pública. El Pontifex Maximus no solo estaba ofreciendo su interpretación de los eventos, sino que estaba sugiriendo que la intervención divina había guiado todo lo que había ocurrido esa tarde en el Coliseo. Cómodo se encontraba ahora enfrentando una coalición de fuerzas que incluía a las mujeres nobles, el Senado anciano, sectores significativos del pueblo y ahora la máxima autoridad religiosa del Estado. Era una convergencia de poder que ningún emperador, sin importar cuán absoluta fuera su autoridad teórica, podría ignorar sin consecuencias catastróficas para la estabilidad del imperio.
La intervención del Pontifex Maximus desató una transformación espiritual que se extendió por todo el Coliseo como una ola invisible pero palpable. Los 50.000 espectadores, que momentos antes habían estado divididos entre la sed de sangre y los llamados a la misericordia, ahora se encontraban unidos bajo el peso de lo que percibían como una manifestación divina. El anciano sumo sacerdote había elevado el momento más allá del ámbito político, situándolo en el terreno sagrado de la intervención celestial. Marcus Aurelius Maximus sintió como si una fuerza sobrenatural hubiera descendido sobre él. La gladius en su mano, que había sido forjada para segar vidas, ahora parecía vibrar con una energía completamente diferente. Por primera vez en 5 años de combate, no sentía el peso del acero como una carga, sino como una responsabilidad que trascendía su propia supervivencia. Sus ojos se alzaron hacia el cielo romano, donde las nubes vespertinas habían comenzado a formar patrones que algunos espectadores ya interpretaban como signos divinos. El emperador Cómodo, enfrentado a esta convergencia de fuerzas que incluía ahora el poder religioso supremo del Estado, sintió cómo el control de la situación se le escapaba definitivamente de las manos. Los pretorianos que había enviado a la arena permanecían inmóviles, esperando órdenes, pero incluso estos soldados de élite parecían afectados por la solemnidad del momento. Sus rostros, habitualmente pétreos bajo los cascos dorados, mostraban signos de incertidumbre que reflejaban la complejidad moral de la situación que enfrentaban. Livia Drusila Máxima aprovechó este momento de pausa divina para dar el paso más audaz de toda la tarde. Con un gesto que combinaba la gracia aristocrática con una determinación férrea, comenzó a descender las escaleras que separaban el palco noble de la arena. Su movimiento fue lento y ceremonioso, como si estuviera participando en una procesión religiosa, y cada paso resonaba con un simbolismo que electrizaba a los espectadores. «Livia, ¿qué haces?», le gritó su prima desde las gradas nobles, con una voz cargada de preocupación y admiración a partes iguales. Pero Livia no se detuvo. Su rostro mostraba una serenidad que parecía emanar de una convicción profunda, como si hubiera encontrado en este momento el propósito que había estado buscando durante toda su vida privilegiada. El descenso de una mujer noble hacia la arena del Coliseo era algo completamente sin precedentes en la historia romana. Las mujeres patricias podían observar los juegos desde sus palcos elevados, pero jamás se mezclaban físicamente con el espectáculo. La separación entre los espectadores aristocráticos y el entretenimiento sangriento era una línea sagrada que definía las estructuras sociales del imperio. Quintus Fabius, observando cómo esta mujer extraordinaria se acercaba a la arena donde él había derramado su sangre, sintió una emoción que no había experimentado desde su captura años atrás: respeto genuino hacia alguien de clase superior. Durante toda su vida como gladiador, había visto a los patricios como seres distantes que se deleitaban con su sufrimiento desde la seguridad de sus palcos dorados. Pero Livia estaba demostrando que la nobleza verdadera no residía en el linaje, sino en las acciones. Los pretorianos, al ver a una mujer noble acercándose a la arena, se encontraron en una situación para la cual no existía protocolo. No podían detener físicamente a una patricia de su rango sin crear un escándalo político de proporciones enormes, pero tampoco podían permitir que interfiriera con las órdenes imperiales. Su comandante miró nerviosamente hacia el palco de Cómodo, buscando instrucciones claras que no llegaban. Cuando Livia finalmente pisó la arena dorada del Coliseo, se creó un momento de silencio absoluto que parecía suspender el tiempo mismo. Sus sandalias de cuero fino se hundieron ligeramente en la arena, que había sido testigo de miles de muertes, pero que ahora se convertía en el escenario de una demostración de vida y misericordia. Marcus Aurelius Maximus dijo dirigiéndose directamente al gladiador con una voz que, aunque suave, resonó por todo el anfiteatro gracias a la acústica perfecta del edificio: «Llevas el nombre de un emperador que enseñó que la verdadera fortaleza no se encuentra en la capacidad de destruir, sino en la sabiduría de construir. Hoy tienes la oportunidad de honrar ese nombre no con sangre, sino con misericordia». Marcus la miró directamente a los ojos, y en esa conexión visual encontró algo que había estado buscando sin saberlo durante todos sus años en la arena.
el reconocimiento de su humanidad. Livia no lo veía como un entretenimiento o como un objeto de propiedad, sino como un ser humano capaz de tomar decisiones morales que podían cambiar el curso de la historia. «Noble dama», respondió Marcus con una voz que ahora llevaba una autoridad que sorprendió incluso a él mismo. «Durante 5 años he luchado creyendo que mi único valor residía en mi capacidad de dar muerte. Pero hoy he aprendido que un hombre puede encontrar su verdadera grandeza en el momento en que decide preservar la vida en lugar de cegarla». El gladiador se volvió hacia Quintus Fabius, y en un gesto que quedaría grabado en la memoria colectiva de Roma durante generaciones, extendió su mano para ayudar a su oponente herido a ponerse completamente de pie. Era un acto simple, pero cargado de un simbolismo que transformaba radicalmente la naturaleza del espectáculo gladiatorio. La multitud estalló en una ovación que no tenía precedentes en la historia del Coliseo. No era el rugido sanguinario que habitualmente acompañaba las ejecuciones, sino algo completamente diferente. Un reconocimiento colectivo de haber presenciado algo extraordinario, algo que trascendía el entretenimiento para convertirse en una lección sobre la naturaleza humana. La ovación que se alzó desde las gradas del Coliseo fue diferente a cualquier sonido que hubiera resonado jamás en ese anfiteatro legendario. No era el rugido salvaje que habitualmente acompañaba las muertes espectaculares, sino algo mucho más profundo y complejo, una mezcla de admiración, sorpresa y algo parecido a la reverencia religiosa. 50.000 voces se fundieron en un coro que parecía ascender hacia los cielos como una oración colectiva, transformando el edificio diseñado para celebrar la muerte en un templo dedicado a la vida. Marcus Aurelius Maximus ayudó a Quintus Fabius a estabilizarse completamente, y cuando ambos gladiadores se irguieron juntos en el centro de la arena, crearon una imagen que desafiaba siglos de tradición romana. Ya no eran enemigos destinados a luchar hasta la muerte. Se habían convertido en símbolos vivientes de una nueva posibilidad, de una forma diferente de entender el valor y el honor. El emperador Cómodo observaba la escena desde su palco imperial, con una mezcla de rabia impotente y cálculo político que deformaba sus facciones. Los músculos de su mandíbula se contraían rítmicamente mientras procesaba las implicaciones de lo que estaba presenciando. Su autoridad, que había parecido absoluta al comenzar la tarde, ahora se veía cuestionada por una coalición improbable pero poderosa que incluía elementos de todas las clases sociales romanas. Livia Drusila Maxima, parada en la arena junto a los dos gladiadores, se había convertido en el punto focal de una transformación histórica que ni ella misma había anticipado completamente. Su pañuelo blanco, que había comenzado como un simple gesto de misericordia, ahora ondeaba como la bandera de un movimiento que cuestionaba los fundamentos mismos de la sociedad romana. Con una serenidad que reflejaba su educación aristocrática y su coraje interior, se dirigió una vez más a la multitud. «Ciudadanos de Roma», proclamó con una voz que había encontrado una fuerza nueva en la adversidad. «Hoy hemos sido testigos de algo extraordinario. Hemos visto cómo la misericordia puede ser más poderosa que la venganza, cómo la sabiduría puede triunfar sobre la brutalidad, cómo la humanidad puede prevalecer incluso en los lugares más oscuros de nuestro imperio». Sus palabras resonaron por todo el anfiteatro, amplificadas no solo por la acústica arquitectónica, sino por el peso emocional del momento. En las gradas, rostros que habían llegado esperando entretenimiento sangriento, ahora mostraban expresiones de reflexión profunda. Algo fundamental había cambiado en la percepción colectiva de lo que significaba ser romano. El Pontifex Maximus, aprovechando el momento de máxima receptividad espiritual, se alzó nuevamente en su sección sagrada. Su voz anciana pero firme cortó el aire vespertino con la autoridad de milenios de tradición religiosa romana. «Los dioses nos han hablado hoy», declaró con una solemnidad que hizo que incluso los más escépticos sintieran un escalofrío de reconocimiento divino. «Minerva, diosa de la sabiduría, ha guiado las acciones de esta noble dama. Marte, dios de la guerra, ha mostrado que el verdadero valor guerrero incluye la capacidad de mostrar clemencia. Y Júpiter óptimo máximo, padre de todos los dioses, ha bendecido este momento con su presencia invisible pero palpable.
La interpretación religiosa del sumo sacerdote transformó completamente el marco de referencia del evento. Ya no se trataba simplemente de una confrontación entre autoridad imperial y resistencia civil. Se había convertido en una manifestación de la voluntad divina que ningún emperador romano, sin importar cuán poderoso fuera, podría desafiar abiertamente, sin consecuencias catastróficas. Los pretorianos que rodeaban a los gladiadores y a Livia comenzaron a mostrar signos evidentes de incomodidad. Estos soldados de élite habían sido entrenados para obedecer órdenes sin cuestionamiento, pero también eran ciudadanos romanos educados en la reverencia hacia los dioses. La posibilidad de estar actuando contra la voluntad divina creaba un conflicto interno que se reflejaba en sus posturas cada vez menos agresivas. Marcus observó cómo se desarrollaba este drama cósmico a su alrededor y sintió una responsabilidad que trascendía su propia supervivencia. Durante años había luchado simplemente para vivir un día más, pero ahora entendía que su destino estaba entrelazado con fuerzas mucho mayores que él mismo. Con una claridad que lo sorprendió, alzó su voz para dirigirse directamente al emperador. «Cómodo César», gritó usando el título formal que todo ciudadano romano debía emplear al dirigirse al emperador. «Durante 5 años he servido como gladiador en tu arena, ofreciendo mi vida por el entretenimiento de tu pueblo. Hoy te ofrezco algo diferente, la oportunidad de ser recordado no como un emperador que impuso su voluntad a través de la fuerza, sino como un líder que tuvo la sabiduría de reconocer cuando los dioses mismos le mostraban un camino mejor». La audacia del gladiador al dirigirse directamente al emperador causó un silencio momentáneo, que fue seguido por un murmullo de admiración que se extendió por todas las gradas. Era un acto de valentía que rayaba en la locura, pero que también demostraba una dignidad que elevaba a Marcus más allá de su condición de esclavo. Cómodo sintió como si estuviera parado al borde de un precipicio político. Por un lado, ceder ante la presión popular podría ser interpretado como una señal de debilidad que invitaría futuros desafíos a su autoridad. Por el otro, ordenar la ejecución de los gladiadores, y posiblemente de Livia en estas circunstancias, podría desatar una revuelta que amenazara la estabilidad misma del imperio. En ese momento de indecisión imperial, el destino de Roma parecía balancearse en el filo de una espada invisible, esperando una decisión que determinaría no solo la suerte de unos pocos individuos, sino posiblemente el curso futuro de la civilización occidental. El momento de la decisión final había llegado, y el peso de la historia romana parecía concentrarse en los próximos segundos que determinarían el destino de un imperio. El emperador Cómodo, rodeado por el silencio expectante de 50.000 ciudadanos, enfrentaba la encrucijada más significativa de su reinado. Sus ojos, pequeños y calculadores, recorrieron lentamente cada sección del Coliseo, evaluando las fuerzas que se habían alineado en su contra y las opciones que aún tenía a su disposición. Marcus Aurelius Maximus y Quintus Fabius permanecían inmóviles en el centro de la arena, sus figuras proyectando sombras alargadas sobre la arena dorada que reflejaban el sol vespertino. Livia Drusilla Maxima se mantenía entre ellos, su presencia aristocrática, transformando el espacio sangriento en algo parecido a un altar sagrado. El pañuelo blanco en su mano había dejado de ondear, colgando inmóvil en el aire sin brisa, como si el propio tiempo hubiera decidido detenerse para presenciar el desenlace de este drama extraordinario. Después de lo que pareció una eternidad, Cómodo se puso lentamente de pie. Su toga púrpura se desplegó a su alrededor como las alas de un ave imperial, y la corona de laureles dorados en su cabeza captó los últimos rayos del sol, creando un halo que contrastaba dramáticamente con la sombra de incertidumbre que había caído sobre su reinado. Cuando finalmente habló, su voz llevaba un tono que nadie había escuchado antes, una mezcla de autoridad imperial y algo que podría haber sido sabiduría tardía. «Ciudadanos de Roma», proclamó, y su voz resonó por todo el anfiteatro con una fuerza que sorprendió incluso a sus detractores. «Durante siglos, nuestro imperio ha sido construido sobre la fortaleza de nuestras armas y la disciplina de nuestros soldados. Pero hoy hemos sido testigos de una fortaleza diferente.
una disciplina que trasciende el simple entrenamiento militar. El emperador hizo una pausa, permitiendo que sus palabras se asentaran en la conciencia colectiva de la multitud. En las gradas, los rostros que momentos antes habían mostrado división y conflicto, ahora reflejaban una unidad expectante, como si todos hubieran decidido participar en el mismo ritual sagrado. El gladiador Marcus Aurelius Maximus ha demostrado hoy que llevar el nombre de un grande emperador implica más que simplemente poseer ese título, continuó Cómodo, y por primera vez en años, su voz llevaba una nota de humildad genuina. Ha mostrado que la verdadera grandeza romana reside no en nuestra capacidad de destruir, sino en nuestra sabiduría para construir, no en nuestra sed de venganza, sino en nuestra capacidad de mostrar misericordia cuando la situación lo amerita. La transformación del emperador ante los ojos de sus súbditos fue tan dramática como inesperada. Marcus observó cómo el rostro de Cómodo parecía rejuvenecer, como si hubiera encontrado en este momento de crisis una conexión con las mejores tradiciones de su linaje imperial. Era como si el espíritu de Marco Aurelio hubiera descendido sobre su sucesor, recordándole los ideales que habían hecho grande al imperio. Por tanto, declaró Cómodo alzando su mano imperial en el gesto tradicional del perdón, concedo la gracia no solo a Quintus Fabius, cuyo valor en combate ha sido evidente, sino también a Marcus Aurelius Maximus, quien ha demostrado que la misericordia puede ser el acto más valiente de todos. La ovación que siguió fue ensordecedora, pero diferente a cualquier celebración que hubiera resonado jamás en el Coliseo. Era una explosión de alivio, admiración y algo parecido a la catarsis colectiva. Las voces de patricios y plebeyos se fundieron en un coro que celebraba no la muerte, sino la vida, no la venganza, sino la misericordia, no la división, sino la unidad. Livia sintió como si su corazón fuera a estallar de emoción y orgullo. Su gesto simple había desatado fuerzas que habían transformado no solo el destino de dos gladiadores, sino la percepción misma de lo que significaba la grandeza romana. Con lágrimas corriendo por sus mejillas aristocráticas, se acercó a Marcus y le extendió su mano en un gesto de igualdad que hubiera sido impensable horas antes. Marcus, le dijo con una voz cargada de emoción, hoy has liberado no solo a tu compañero gladiador, sino a todo un imperio de la tiranía de sus peores instintos. Marcus tomó la mano de Livia con una reverencia que reflejaba tanto su gratitud como su reconocimiento de la importancia histórica del momento. Noble dama, respondió, usted nos ha enseñado a todos que la verdadera nobleza no reside en el linaje, sino en la valentía de hacer lo correcto cuando es más difícil hacerlo. El Pontifex Maximus, aprovechando el momento de máxima receptividad espiritual, alzó sus brazos hacia el cielo en una invocación final. Que los dioses bendigan este día, proclamó con una voz que parecía emanar de las profundidades de la tradición romana. Que sea recordado como el día en que Roma recordó que su grandeza verdadera reside en su capacidad de mostrar misericordia sin sacrificar su fortaleza. Cuando el sol finalmente se puso sobre el Coliseo esa tarde memorable, Roma había cambiado para siempre. La historia recordaría este día no por la sangre derramada, sino por la sangre preservada. No por vidas perdidas, sino por vidas salvadas. No por el triunfo de la brutalidad, sino por la victoria de la humanidad. Marcus Aurelius Maximus y Quintus Fabius salieron del anfiteatro no como gladiadores esclavos, sino como hombres libres cuyo valor había redefinido el significado mismo del honor romano. Y Livia Drusila Máxima se convirtió en una leyenda que inspiró a generaciones futuras de mujeres romanas a encontrar su propia voz en los momentos que más importaban. El eco de sus acciones resonaría a través de los siglos, recordando a la humanidad que incluso en los lugares más oscuros, la luz de la misericordia puede brillar con suficiente fuerza como para cambiar el mundo.